Algo más que medicina, con los doctores Eladio Hernández, psicólogo, Amaury García, neurocirujano, y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Iniciamos nosotros aquí, hoy miércoles 7 del mes de octubre, a 2 meses solamente de terminar el año. Y qué bueno que empezamos un nuevo año y empezamos y nos alegramos y felicitamos de nuevo a nuestro compañero Nelson Rodríguez Monegro. Y además, al yo leer la nota que aparece aquí en el periódico, yo como que me asusté, Nelson. ¿Por qué? Porque es un reto sumamente fuerte el que tú vas a asumir ahora, de tratar de parar la epidemia del dengue cuando todos sabemos que esta epidemia, si se puede decir epidemia, no necesariamente depende de la parte de salud propiamente dicho, en términos de lo que haría el ministerio, sino que inciden muchos otros elementos, desde el ayuntamiento, desde la responsabilidad de la propia persona de empezar a recoger la basura que tiene, de tener su entorno lo suficientemente preparado para enfrentar esa situación. Buenos días, Monegro. Muy buenos días, Eladio, amigo televidente. Gracias una vez más por permitirnos llegar a sus hogares y la gentileza siempre de su atención. Mira, tu pregunta me da la oportunidad de aclarar algo que ha salido en la prensa, y es la de que el doctor Nelson Rodríguez sustituye al doctor José Manuel Puello para el tema de la lucha contra el dengue. No, lo que ha ocurrido es que ha habido, como comentamos creo que en una vez anterior, producto del proceso de separación de funciones en que está el sistema de salud, sobre todo público, pues se ha hecho una reestructuración funcional del Ministerio de Salud Pública. Y hoy en día, Salud Pública tiene 3 viceministerios: el Viceministerio de Planificación, el Viceministerio de Garantía de la Calidad y el Viceministerio de Salud Colectiva. Nosotros hemos asumido el Viceministerio de Salud Colectiva. Ahora, dentro del Viceministerio de Salud Colectiva existen 4 direcciones. Una dirección que es la de análisis de situación de salud, monitoreo y evaluación de resultados, esa es una dirección. Otra dirección que es la Dirección General de Vigilancia de Epidemiología. Otra dirección que es la de Gestión de Riesgo y Intervención en Desastre. Y por último, el Viceministerio de Gestión de la Salud de la Población. En esa dirección está lo que se llama la salud de la familia, donde están todos los programas y donde están una serie de intervenciones como son la de adultos mayores, salud bucal, en fin, crónica. El doctor José Manuel Puello va a ser el director de salud de la gestión de la gestión de la atención a la salud de la población. Ahí está todo lo que tiene que el dengue. Ahora nosotros estamos dirigiendo a salud colectiva en sentido general. Sí, pero hay una cosa. Muy buenos días, colegas, muy buenos días, amigos televidentes. La pregunta, en términos general, ¿se coloca en manos del viceministro Rodríguez Monegro el tema del dengue? ¿O es un error de la prensa? Forma parte de salud colectiva. El dengue es un programa. Exacto. Ahora, el doctor Puello va a seguir bregando con ese tema del dengue. Simple y llanamente nosotros vamos a hacer la coordinación de todas las direcciones y programas que tiene salud colectiva. ¿Qué plan tiene
qué plan tiene el nuevo incumbente el tema en relación al dengue, porque no, tan simple y este amigo de nosotros. No, tan simple como eso, porque yo me siento muy contento, escúchame Nelson, yo me siento muy contento porque conociendo las características de Nelson, sin ninguna intención de adulanería, porque no me caracteriza, pero yo sé que la responsabilidad y asumir las cosas de frente, pues el otro día, tú en tu condición de pediatra, tú señalaste una situación, una denuncia incluso, que ni le luce como dice el ministro, pero en su condición de ciudadano sí. Mira, en el tema del dengue no hay que inventar nada, porque lo que se llama la gestión, la estrategia de gestión integrada del dengue está muy bien definida, los diferentes componentes, las cosas que hay que hacer. En lo que respecta a nosotros, tenemos dos áreas de actuación. Una, que es lo que tiene que ver con bajar la incidencia, es decir, cómo nosotros vamos a lograr disminuir los casos de dengue. ¿Cómo se logra eso? Entonces, para tú lograr eso necesita varios componentes, tiene esa parte. Primer componente, educación de la gente. ¿Cómo se hace eso? Si la dice gente... Feri Iglesias, escúchame, dice Feri Iglesias, hace más o menos un mes, que de 100 millones que tienen asignados los programas para las enfermedades transmitidas por vectores, había en lo que iba de año, o sea, el mes pasado, se había cumplido solamente con 1.900.000 pesos. 1%. Sí, pero óyeme lo que te voy a decir. ¿Cómo se logra eso? Óyeme, educación de la gente. Tú tienes múltiples formas de educar a la gente. Primero, la educación colectiva mediante los medios masivos de comunicación. Y eso ha estado ocurriendo. Hay que revisar la estrategia si realmente la parte de comunicación le está llegando a la gente el mensaje. Si eso está influyendo en el cambio de comportamiento de la gente a adoptar estilo de vida saludable. Es decir, que ese componente hay que revisarlo a ver si está dando sus resultados o no. Segundo, la participación comunitaria. Evidentemente que tenemos casos que están por encima de la normalidad en República Dominicana, pero esos casos también están focalizados en una serie de provincias. En esa provincia, pues, hay que hacer intervenciones. ¿Cuáles son esas provincias a propósito? Bueno, tú tienes el Distrito Nacional, Santo Domingo, tiene La Vega, tiene Sánchez Ramírez, tiene Puerto Plata, tiene Dajabón, tiene la provincia de Altagracia, en fin, el Ceibo. Tú tienes unas 10, 12, 13 provincias donde hay la mayor incidencia. En eso tú tienes que acentuar el trabajo, un trabajo que va desde convocar a las instituciones, porque esto es un trabajo donde la parte interinstitucional es fundamental. Es decir, si no hay una participación comunitaria, si no hay una participación de instituciones como los ayuntamientos en el término de saneamiento básico para eliminar los criaderos de mosquitos, usted no va a disminuir la incidencia porque tiene los mosquitos. Entonces tú tienes que también hacer estudio entomológico de densidad poblacional del mosquito, dónde existen más mosquitos, y ahí posiblemente tú necesites hacer intervenciones de fumigación. Fíjate que la fumigación, todo el mundo demanda fumigación porque entiende que la fumigación mata el mosquito y resuelve el problema. Sí. No es así, eso es una actividad donde tú, en un momento donde tú tienes un brote en área determinada, tú haces una fumigación, mata el mosquito adulto y bloquea. Ahora bien, los criaderos de mosquitos siguen produciendo mosquitos todos los días. A los 3 días tú tienes mosquitos de nuevo. Exacto. Tú no puedes volver a fumigar porque tú vas a traer inconvenientes. ¿Cómo? Bueno, el mosquito aumenta su resistencia a los insecticidas. Ese es un problema. Su resistencia. Claro. En segundo lugar, tú vas a dañar también la flora, la fauna de ahí, porque el insecticida se lleva a otro tipo de insectos que pudieran ser beneficiosos para la población, como la abeja, por ejemplo. Entonces tú no puedes estar a cada rato se acaba la miel. Fumigando. Es decir, que eso tiene su indicación, su momento. Entonces, lo principal es la eliminación del criadero mosquito y hay que involucrar toda la sociedad con todas sus instituciones. El otro componente es que sí tenemos una epidemia de eso, es la epidemia de muerte por dengue. Entonces, ahí es donde hay otro tipo de intervención que tiene que ver con la calidad de la atención. Ahí viene un detalle. Has tocado, y fíjate que lo que has dicho es precisamente lo que, sin ser el responsable del asunto, hemos estado planteando hace tiempo acá, señores. Es imposible que nosotros le digamos
porque hay que ser serio en todo nuestro accionar. No podemos ser papitas en el momento entonces que estamos en el Vaticano y cuando estamos lejos del Vaticano no queremos, no, tenemos que ser coherentes. Fíjense, yo pienso que si nosotros dejamos que Eladio Hernández sea el único que haga el programa de Hablan los Doctores todos los días acá, ¿qué va a ocurrir? Óyeme, no es posible, estará todo focalizado en un solo aspecto. Entonces, nosotros no podemos pretender que el Ministerio de Salud Pública, como institución rectora, sea la única responsable. Sea la única que diga, no, ¿dónde están los mosquitos? Mira, y usted tirando basura en la calle. Y que ande con un, ¿cómo se llama? Con una raqueta, con todo el respeto que me merece la profesora Altagracia Guzmán Marcelino, el doctor Ramón Alvarado, el doctor Nelson Rodríguez Morello, Puello. ¿Cuál es el otro viceministro? ¿Son 3? Planificación. María Villa. Imagínate esos 5 actores con 5 raquetas por el país entero. O sea, no es posible. Necesitamos involucrar, ¿quiénes? Y le hago la sugerencia en ese caso, al Ministerio de Educación. Tú sabes la cantidad enorme de estudiantes que están entre tercero y cuarto de bachillerato, estudiantes de octavo, de primero, de segundo, que son los verdaderos y principales promotores que tienen que ir al campo de batalla para concientizar a sus pobladores, y por ahí debe comenzar la guerra contra el dengue, porque si nosotros seguimos teniendo la gran cantidad de incidencia, o sea, números nuevos, año tras año, nosotros vamos a seguir teniendo muchos casos, y está entonces el otro elemento. Mira, en el caso de educación ya está involucrada. Y recientemente se hizo un acto, hay convenio, hay incluso guía para formar a los estudiantes. Una guía primero para formar a los profesores con respecto al componente de lucha contra el dengue que ellos deben impartir. Y segundo, existe un manual, una guía, perdón, para la actuación de los estudiantes en su casa y en la periferia de su hogar. Eso está. ¿Y dónde está eso, doctor? Yo no, se acaba de óyeme, se acabó tú dices los bachilleres. Sabes que los bachilleres, y ahí entran modalidades diferentes, porque el tema es, aún con algún tipo de deficiencia en términos de inversión en salud, hay muchas cosas que tú puedes hacer. Por ejemplo, los estudiantes del cuarto bachillerato tienen que hacer 60 horas sociales. Entonces, perfectamente tú puedes convalidarle esas 60 horas, público y privado, para que ellos entrenen, para entrenarlo en ellos y que visiten sectores de la ciudad, casa por casa, enseñándolo a eliminar, identificando y eliminar los criaderos. Y sobre todo, Nelson, y sobre todo, esos muchachos iniciar en sus casas, iniciar educando ellos mismos a los padres. Mira, a mí me ocurrió algo recientemente. Tengo que llevar a las niñas al colegio y cuando voy tomando el semáforo y me voy hacia la derecha y me dice la niña, la del medio, me dice, papi, ¿te fuiste en rojo? Digo, no, mi amor, cuando el semáforo está en rojo y vamos a doblar hacia la derecha, tú lo puedes hacer. Pero ¿qué es lo que ella me está diciendo? Ella me está educando, papi, violate la ley. Claro. Y yo le aclaro, no, mi hija, es que con precaución se puede hacer hacia la derecha. Entonces los niños, aunque uno no lo crea, cuando nosotros le enseñamos a que no se produce, no se tiran escombros, porque eso produce el lugar donde nacen, crecen y finalmente nos van a enfermar. Eso no falla. El niño debe instruirse. Yo creo que ese aspecto era al que yo me refería, Nelson, que esos niños que hacen esas horas, sobre todo al final, deben involucrarse proactivamente en las estrategias de prevención de la enfermedad y sobre todo en eso que tiene que ver con eso no es cuestión el ataque de un operativo. No, eso es permanente. Es una cuestión permanente, porque nosotros no vamos a eliminar en República Dominicana el dengue. No, ni en Cuba. Nosotros podemos tenerlo controlado, pero se va a controlar en base a toda esa serie de medidas y bajar entonces de educación con respecto a la eliminación de los criaderos. El otro Ahora, aspecto, hay un componente, el otro aspecto, pero hay un componente importante que es el de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen un 4% de su presupuesto dedicado a atención en el área de la salud.
Entonces, ¿cómo mediante un convenio entre el Ministerio de Salud y los ayuntamientos? Por ejemplo, los ayuntamientos pasan todos los días o por lo menos 2 veces a la semana por la mayoría de los barrios recogiendo la basura. Bueno, pero cada 2 o 3 o 4 meses, esa brigada que hacen eso pudieran perfectamente instituir una inspección en el hogar. Desde luego ahí entra un componente de seguridad, de que con el tema de la inseguridad que tenemos, que gente vayan a tu casa a inspeccionar, tú tienes que estar muy seguro de que son realmente de esa área, es decir, y eso, sí, eso se hace en otros países, por ejemplo, Panamá hace eso, en Cuba hacen eso, es decir, la casa tienen una tarjeta donde hacen inspecciones cada cierto tiempo para ver si tienen o no tienen criadero de mosquitos. Si tiene criadero de mosquitos, hay una penalización de parte de la municipalidad, porque la gente tiene que preocuparse de mantener sus medios en condiciones adecuadas. Pero hay un detalle adicional a lo que tú dices, y es que el ayuntamiento utiliza una figura que se llama el presupuesto participativo. La comunidad dice, mira, hay un callejón que nosotros necesitamos arreglar, lleva esa propuesta, el ayuntamiento, la alcaldía, toma esas peticiones, las pondera y finalmente pues integra a la comunidad a la toma de decisiones de arreglar esa calle. Por ejemplo, bueno, ¿y por qué razón no se forman en la misma comunidad donde yo conozco a Nelson, conozco a Eladio, conozco a Ramón, conozco a fulano, en un programa de supervisión de control de vectores, que no tengan que venir foráneos? La misma junta de vecinos. La misma junta de vecinos. Claro. Entonces yo pienso que tú has, porque te falta un aspecto para dedicar el programa de hoy a lo que tiene que ver con esa estrategia, a lo que tiene que ver con la calidad de atención, te falta eso. Pero yo pienso que por ahí nosotros pudiéramos estar empezando a ponerle el cascabel al gato en relación a lo que significa el dengue, porque señores, no es posible que nosotros tengamos tanta mortalidad. Los casos de dengue en Cuba, en Puerto Rico, en Panamá, o sea, en la franja del Ecuador, la incidencia es alta. Ahora, los casos de muerte, ¿qué va a hacer entonces el ministerio en relación a la supervisión de la calidad de la atención? Porque sin duda alguna, señores, niños que son llevados a hospitales, se les ve tangencialmente, se les envía de nuevo y cuando ya el niño está complicado, entonces hay que salir en muchas ocasiones a trasladarlo 100 kilómetros hacia la capital y en ese tiempo de traslado no se entiende que hay que estabilizarlo hidratándolo y cuando llegan muertos o llegan en muy malas condiciones. ¿Qué se va a hacer en ese sentido, Nelson? Mira, ¿cuál es la estrategia? Ese componente que tú hablas es el componente más complejo. Es difícil. Porque tiene muchas aristas. Es decir, está el tema de capacitación. Como yo he trabajado otra vez en esto, nosotros le hemos dado la vuelta. Porque en la página 14 aquí aparece que usted estaba en ese programa del año 2006. Yo era subsecretario en ese momento de Salud Colectiva y manejaba esos temas. Entonces, está el tema de la capacitación. Yo te puedo decir que nosotros le hemos dado a la área territorial de República Dominicana varias veces la vuelta, capacitando a los médicos, a enfermeras, con lo que respecta a la atención del dengue. Lo primero que hay que conocer la enfermedad. Si tú no conoces la enfermedad, los momentos es una enfermedad muy dinámica, el momento en que se encuentra la evolución de la enfermedad, tú no puedes tratarla de manera adecuada. De modo que hay que enseñarle, y eso está en las universidades, está en el ministerio, está en los hospitales, que tienen que responsabilizarse y asumir ese compromiso de que todo el personal que esté en cada uno de esos hospitales conozca la enfermedad y sepa tratarla. Ahora tenemos de nuevo el protocolo de atención ya actualizado, pero siempre ha habido protocolo de atención con el dengue. En eso hemos capacitado a todo el país. De modo que ese es un componente. El segundo componente que hay va en una revolución que hay que hacer con respecto al tema del modelo de contratación del médico. No vamos a tener buena calidad de la atención
con un médico que va a un hospital media hora o una hora, hora y media. O sea, que entonces, hay que pagarle entonces. Eso hay que resolverlo. Entonces el médico tiene que evolucionar hacia que trabaje 6 a 8 horas y hay que pagarle lo que cuesta eso. Porque no es, perdón, porque no es posible. Oye, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Tú no dejas desarrollar la idea. ¿Y qué pasó, Oye, hermano? bien, es que no es posible que está determinado que la gente lleva a su niño cuando tiene fiebre. Tú tienes un problema de continuidad en la atención. Posiblemente él llega con fiebre y no hay necesidad de internarlo, porque el 95% de los casos de dengue pasan como un virus normal, sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle seguimiento. Mire, tiene dengue, tiene esto. Tráigamelo mañana de nuevo y vuelve y lo chequea y le repite un hemograma tan simple como eso, un hemograma que no cuesta gran cosa, para ver cómo van sus analíticas. Pero él no regresa mañana, pero sobre doctor. todo eso. Ahora, cuando regresa el otro día, no, ellos van. No, digo el médico. No, él puede estar ahí, pero puede ser que no lo vea el mismo médico, ahí se perdió la continuidad. Entonces hay que instituir en el país lo que es la historia clínica electrónica, donde el paciente que llega a un hospital, único, es decir, una historia clínica única, que sea pública y que sea privado, que cuando un paciente llega a un hospital, él tenga la oportunidad de alar esa historia clínica y ver el médico que lo vio, lo que anotó ahí. Ahora el médico tiene que anotar datos de calidad, de modo que si ese es un procedimiento de mejoría de la calidad. En segundo lugar, el paciente que se ingresa, ¿qué ocurre? Que como esta es una enfermedad dinámica, que puede estar bien ahora, pero en 3 horas el niño está en una condición de shock. Óyeme, en 3 horas, pero evoluciona el paciente, digamos, a las 9 de la mañana. ¿Qué ocurre? Que el paciente en ese momento está estable. Pero posiblemente a ese paciente no vuelven a verlo más en la tarde o todo al otro día, o a menos que alguien detecte que el niño está peor. Es decir, que estando en el hospital o estando en la clínica, el niño se deteriora y no se detecta la complicación y no se aborda el problema de una vez. Otro problema el dengue es una cuestión que se maneja en cualquier sitio. No es verdad que tiene que estar en una unidad de cuidado intensivo. El cuidado intensivo es, como nosotros decimos, el cuidado enzimático, encima del paciente, con un estetoscopio, con un efimomanómetro, con usted estar dispuesto a atender a ese paciente el tiempo que sea necesario, usted lo tiene que intensivo. Ahí es donde es intensividad de la atención, no la aparatología. Pero cuando un niño se complica, doctor, no, pero espérate. O sea, a ver si podemos orientar a la población. Usted sospecha, tiene fiebre el niño, lo lleva a la clínica o al hospital. ¿Cuál es el seguimiento que se debe que ese que no está viendo, el papá que no está viendo, la madre que no está viendo, qué seguimiento debe darle y qué conexión tiene que hacer con el médico? Óyeme, líquido. El problema del dengue es un problema de deshidratación. El problema, antes nos enseñaron, cuando yo estudiaba medicina, nos enseñaron que el problema del dengue, que había un dengue que era clásico y que había un dengue que era hemorrágico. Nelson decía antes de ayer que había gente, había médicos que ponían a esperar que el paciente hiciera la manifestación, o sea, que el hemorrágico, no, pero él no tiene, lo de él es clásico, es la evolución, el deterioro te lleva a que el paciente haga que haga la complicación de los cambios donde llega el paciente a perderse porque se deshidrata tanto que ya todo el sistema, es una enfermedad sistémica, las complicaciones llevan a que el paciente se deteriore y que termine en intensivo y que se muera. Ok, le di agua. Le di mucha agua. ¿Qué viene después? Óyeme, es que existe, fíjate, la promoción hay que reenfocarla. Porque lo importante, aparte de que tiene fiebre y los síntomas tradicionales que lo conoce todo el mundo eso, pero los signos de alarma, cuando usted encuesta a la población y le pregunta cuáles son los signos de alarma, no conoce eso. Entonces hay que centralizar en que esos signos de alarma la población tiene que, incluso para que se lo diga el médico, mire doctor, este niño tiene dengue, pero este niño le está doliendo el abdomen, y este niño está vomitando, le duelen los ojos, este niño yo lo veo decaído, apagado, para alertar al médico si no tiene, porque óyeme, hay que aprender a enseñarle eso a la gente, de que el dengue tiene fiebre, y el cirujano tiene que saber de dolor, dengue. Todo el mundo aquí en República Dominicana debe saber de dengue.
¿Tú entiendes? Eso es una debilidad Todo que el tenemos. mundo. Es una debilidad que tenemos de que mucha gente aquí no conoce de dengue en el sistema sanitario. Pero es importante lo que ustedes están anotando con relación a alertar al médico de la sintomatología que está padeciendo el niño. Es más, incluso te voy a decir algo. Yo entiendo que debe haber una promoción de educación a través de los medios masivos de comunicación dirigida al médico. Así es. Oye, al médico. Porque nosotros estamos teniendo una alta mortalidad. Hay una publicidad que es dirigida a la gente, para que la gente entienda qué es la enfermedad, cómo se transmite, cómo evitar, en fin, todas esas cosas. Pero también, cuando, digamos, tener una alerta, ese paciente que tiene fiebre, dolor muscular, malestar general, inapatente, en fin, de repente comienza a tener dolor abdominal persistente, tiene náusea, tiene vómito, malestar general, decaído, somnoliente o irritable, lloroso. Óyeme, ese niño está diciendo que tiene una complicación. Hay que llevarlo. Ya ahí está grabado, ahí está grabado. Comenzando a grabarse. Sí, ese niño que empieza a quejarse de mucho dolor de cabeza, es un paciente que probablemente está haciendo un edema cerebral porque el líquido salió de los vasos y está en el espacio. O sea, esos son datos que son sumamente importantes. Pero eso en el caso de los niños. ¿Qué va a hacer el ministerio en relación a los recursos que se necesitan para atacar el problema en este momento? ¿Cuál es el plan? ¿Existe un plan maestro en ese sentido? Parte de las cosas que nosotros vamos a trabajar fuertemente es desarrollar la capacidad de ejecución de los recursos que se tiene en base a una planificación y a un seguimiento, un monitoreo de que se hagan las cosas. Porque yo te puedo decir algo, salud colectiva tiene un gasto reponible de 10 millones de pesos mensual. 10 millones. 10 millones de pesos mensual. Wow. Cuando tú dices gastos reponibles. Es decir, es una asignación que tiene de 10 millones mensual, pero que tiene que liquidarla a final de mes. Es decir, o sea, que no se puede quedar en el camino. No. Ni pero, gaveta. Pero como tú dices, los dineros faltan. Sí. Necesitamos más. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui director provincial de salud en la provincia de Payá, en un hospital municipal que en ese momento tenía su presupuesto, eran 32,000 pesos mensuales. El director fue muy contento porque le habían sobrado 5,000 pesos. Es decir, que buen administrador, le sobraron 5,000 pesos. Donde hace falta dinero, si sobra, usted no está haciendo nada. Eso es así. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Eso es así, porque hay algún aire acondicionado que está dañado. Si yo tengo un presupuesto que para las cosas que hay que hacer no me da, no me puede sobrar, me tiene que faltar. Si a usted le sobra, bueno, hubo un famoso director de hospital en el país donde las parturientas en un momento determinado se arropaban con periódicos. Eso salió en los periódicos, estoy hablando de hace bastante tiempo. Óyeme, resulta... Todavía ocurre, Nelson, óyeme, pero te estoy poniendo... Oye, resulta que no habían sábana en el hospital y se arropaban con hojas de periódico. El tipo tenía... Óyeme, 4 millones de pesos tenía en una cuenta. Óyeme, entonces ese era el administrador, el que manejaba los recursos. Usted no está haciendo nada, usted no es ningún buen gestor, porque el tema es de qué a usted le vale guardar dinero si usted no está satisfaciendo la necesidad de la población. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, yo creo que con ese dinero, desde el punto de vista de salud colectiva, es mucho lo que se puede hacer. Ahí no puede sobrar un centavo. Entonces nosotros lo vamos a utilizar. Desde luego, ¿tú tienes un problema con dengue? Bueno, la mayor parte de esos 10 millones de pesos ahora tiene que ir para el lado de dengue, porque ahí tú tienes una situación... Una realidad epidemiológica. ¿Y dónde será la concentración ahora con el nuevo programa, la nueva visión, la nueva concentración que ustedes tienen encabezado por usted hacia combatir el dengue? Bueno, es que oye bien, existe definido por la Organización Panamericana de la Salud, con técnicos nacionales, lo que es la gestión integrada de lucha contra el dengue nacional. Es decir, ¿cuál es particularidad? Integrada, dice usted, doctor. Integrada. ¿Por qué dice integrada? No se puede hacer porque es nada. un problema que no lo resuelve salud pública. Okay. Es decir, el control del mosquito. Salud pública tiene, por ejemplo, el CENSE, que es el Centro de Lucha contra las Enfermedades Tropicales
donde está ahí un departamento que es el control de vectores. Ahí, Bueno, ahí se ataca malaria, ahí se ahí ataca tú atacas malaria, chikungunya. chikungunya, bueno, todo lo que es por vectores, por mosquitos. Y bueno, se le va a cambiar el nombre posteriormente a lo que era el antirrábico anteriormente. Ok. Ahora se va a llamar centro de zoonosis, Ya. es decir, enfermedades transmitidas por animales. Entonces, bueno, ¿cómo tú logras articular los diferentes componentes? Es decir, mi labor es una labor propia de abogacía, en el sentido de cómo yo logro entusiasmar a los... Es una facilitación que claro, tú vas... y de coordinación. Por ejemplo, cómo yo logro integrar verdaderamente, no solamente en el nivel central a educación, sino en el nivel local. Sí. Es decir, el tema es cómo yo logro que las operaciones se hagan en el nivel local, porque los casos se dan en el territorio. Entonces, en el territorio, educación tiene expresión, tiene los distritos, tiene las escuelas. Entonces, yo tengo que, juntamente con ellos, articular ese trabajo con los ayuntamientos. Es un trabajo permanente de crear una cultura en el ayuntamiento de que su labor es importante para el tema de la sanidad, pero con INAPA y las proveedoras de agua potable. Es decir, por ejemplo, Salud Pública es el presidente del Consejo de Agua de aquí, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿quién determina realmente dónde están las necesidades en términos más prioritarios del tema de agua potable? Porque Salud Pública lleva un registro estadístico de dónde se dan las enfermedades, en este caso hídrica, que tifoidea, salmonelosis, gastroenteritis, hepatitis A, en fin, todas esas enfermedades que pueden ser transmitidas por agua. Entonces, conjuntamente con INAPA, digo, no, la ampliación del acueducto tiene que ser hasta aquí, hacia aquí, porque hacia ahí es que tenemos los problemas sanitarios prioritarios. Fíjate cómo tiene que haber una articulación con las diferentes instituciones. ¿Y cómo cambiar esa mentalidad, doctor? Nosotros que hemos nacido aquí en la capital, de repente nos encontramos una población que decidió tirar la basura en cualquier rincón, en ningún envase, en nada, absolutamente, de manera irresponsable. Pero fíjate algo. Se lanza la basura en cualquier esquina, en cualquier rincón de la capital dominicana. Pero fíjate que lo hemos dicho, Nelson ha sido muy enfático en el sentido en que de manera aislada, de manera particular, es imposible. O sea, simplemente es imposible. Salud Pública no podrá hacerlo. Salud Pública no puede hacerlo solo. Como no puede hacerlo solo el Ministerio de qué sé yo, de Medio Ambiente. Medio Ambiente no puede hacer su trabajo solo, sin la participación, sin la vigilancia, sin la denuncia de la población. Entonces yo pienso que es una buena estrategia la que se ha tejido, y veo que la pregunta que hacía la respondía la ministra en la publicación de la página 14 que tú señalabas, donde ella dice, bueno, los estudiantes son una herramienta ideal para empezar a atacar el problema fundamental del dengue en el sentido de la producción de los mosquitos, porque hay un problema bien planteado, un problema de muchos mosquitos que tenemos viajando por todo el país, y también tenemos un déficit en la calidad de la atención. Y además se ha agravado, doctores, con este calor que está soplando aquí en la isla. Yo creo ¿Qué que pasa con el calor? Es un ingrediente. Es decir, eso entra dentro de los macrofactores, como se llaman, para el tema del dengue. En el calor se acelera la reproducción del mosquito. Wow. es como una incubadora. Son huevos, y es una incubadora, lo que es una fábrica. 35 grados había ayer a las 6 de la tarde, doctor. O sea, eso es una locura. Nosotros no habíamos tenido esa temperatura. Mira qué complicado eso. Tú puedes tener tu casa libre de criadero de mosquitos, pero el mosquito del dengue tiene una capacidad de vuelo de alrededor de unos 300 metros. Es decir, que si a 2 manzanas hay criadero de mosquitos, ese mosquito puede volar y llegar a tu casa. Por eso tú ves que una casa fumiga y al otro día tú tienes mosquitos. Exacto, lo que te plantea la necesidad de la población de integrarse de manera, esas juntas de vecinos, de integrarse en el problema. Está el reto con nuestro amigo, con nuestro compañero de programa, Nelson Rodríguez Monegro, quien debe encabezar ese reto, ¿verdad? Y nosotros apoyarle en esa nueva función. No me da ningún tipo de temor, tú lo puedes escribir eso. Bueno, así que con el ánimo, con el coraje,
hay que combatir el mosquito y nosotros entonces regresaremos sin mosquito el día de mañana porque ya finalizamos, nos tomamos unos minutos de más, finalizamos nuestro programa Hablan los Doctores. Nos vemos Así mañana, que entonces. nos vemos mañana, buenos días. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.